Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar de una conversación del Papa Francisco con Fernando Prado. Papa Francisco, una conversación con Fernando Prado, La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, Madrid, Editorial Claretiana, 2018, 94 páginas. Palabras clave: vocación, vida consagrada, Jesucristo, comunidad, servicio, iglesia. El presbítero Fernando Prado, misionero claretiano con estudios teológicos y de vida religiosa, que ejerce también como periodista, entrevistó al Papa Francisco sobre la vida consagrada, en la cual se destaca la fuerza de la vocación y 3 capítulos: mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y mirar al futuro con esperanza. En la introducción, el autor afirma que las entrevistas con el Papa Francisco se convierten en una forma de ejercer el servicio pastoral. Asimismo, también en esta inducción, el entrevistador se preparó para el encuentro con el Papa leyendo y estudiando todos los documentos que había escrito Francisco sobre la vida consagrada. Según Prado, la entrevista se llevó a cabo en el mes de agosto del año 2018. Esta se abrió con la pregunta: ¿qué pensamientos y sentimientos le evoca la vida consagrada y algún caso especial de algún consagrado que haya configurado el primer apartado llamado La fuerza de la vocación, que se convirtió en un referente para el desarrollo de los 3 capítulos subsiguientes? Es así que en el primer capítulo, intitulado Mirar al pasado con gratitud, el entrevistador lanza una pregunta a Francisco: ¿cómo valora el camino de renovación conciliar de la vida consagrada? Francisco resume esta pregunta con 3 palabras: lento, fecundo y desordenado. Además, el Papa dice que le preocupa que la vida religiosa se termine convirtiendo en una ideología. El pontífice cita el caso del pelagianismo y el neognosticismo. Empero el Papa Francisco valora los carismas fundacionales porque dinamizan a la Iglesia. De ahí la importancia, según él, de remontarse a los fundadores que posibilitan el futuro de la vida consagrada. Por eso invita Francisco a la vida consagrada a no perder la memoria, pues esta facultad permite recordar e incluso recrear la importancia de Jesucristo y su proyecto salvífico. El segundo capítulo de la entrevista, titulado Vivir el presente con pasión, significa que se debe vivir la vida consagrada con madurez, cometido para el cual se necesita el don del discernimiento. De hecho, sin él, hoy en día no se puede vivir una vida consagrada que responda a estos tiempos. También el Papa en la entrevista afirma que un criterio para juzgar una comunidad son esas 3 P: pobreza, plegaria y paciencia. Componentes sin los cuales la vida consagrada pierde su sal y se queda a medio camino. Además de esto, Francisco en el segundo apartado llama la atención sobre la formación de la persona, que implica un acompañamiento por parte de los formadores y tener en cuenta la capacidad de discernimiento de cada persona, reemplazando así una formación policial por una formación que conlleva autonomía, libertad y responsabilidad. Asimismo, el pontífice se sitúa en guardia frente a una mala formación que genera una vida clericalista. Efectivamente, para él, el clericalismo degenera la vida de la Iglesia y va contra la naturaleza misma de la Iglesia. Desafortunadamente, el clericalismo es una especie de aristocracia, y el aristócrata clericalista rehúye la inserción y el compromiso pastoral. De ahí que la formación debe ser integral, es decir, tener en cuenta todas las dimensiones humanas. De igual manera, el Papa propende por una formación equilibrada que asuma a fondo la formación comunitaria, la vida de estudio, la vivencia espiritual y el ejercicio del apostolado en un clima de acompañamiento y discernimiento. Por otra parte, el diálogo es otro criterio a tener en cuenta en una formación integral. Ahora bien, este factor implica una escucha permanente de los otros. Es preciso crear en esa medida un ambiente para el diálogo y la escucha. Es así que los formadores deben colocar los presupuestos para esos espacios donde se discutan las problemáticas comunitarias y se ofrezcan alternativas a partir de la escucha de otras opiniones. Para Francisco, fuera de la tentación del clericalismo, se presenta otra no menos corrosiva,
el espíritu mundano, que consiste en buscar la gloria humana en vez de la gloria de Dios, siguiendo el camino propuesto por Jesús de Nazaret. Además, el Papa habla de la importancia de la vida en comunidad, del servicio de la autoridad y de vivir la pobreza con espíritu de alegría y propender por una vida consagrada que sea fecunda. En el tercer apartado, esta entrevista pontificia gira en torno a la temática mirar al futuro con esperanza, por lo cual, en primer lugar, invita a caminar en la presencia del Señor, como lo expresa el libro del Génesis. Además, el Papa invita a vivir la dimensión escatológica, en tanto le puede aportar mucho dinamismo a la vida consagrada y sobre todo pone a la vida consagrada en situación de misión. Pero para esto es clave la memoria, que recuerda las raíces de la vida consagrada y las abre a nuevos horizontes. La memoria puede ser el antídoto para una sociedad líquida, porque ella propicia el diálogo indispensable hoy. También se debe propiciar el discernimiento con los pastores. A su vez, en la entrevista también se reafirma la importancia de la inculturación, cuya condición es la encarnación en una cultura en particular. De ahí la importancia de la misión ad gentes, fundamental para presentar la propuesta de Jesucristo a otras culturas. Por lo demás, en este tercer apartado de la entrevista, Francisco enfatiza la educación erigida en el antídoto frente al mal. A todas luces, la educación pone en fuga al mundo de las tinieblas donde se manifiesta el mal. Más aún, el Papa propende porque los religiosos rescaten la conciencia ecológica en cuanto urge entrar en esta dinámica cuyo quicio es comprender la realidad social. Por eso la vida consagrada debe defender a toda costa la creación. Valoración crítica. En esta entrevista emblemática, de manera espontánea, el Papa Francisco respondió a las preguntas que el entrevistador le formuló, ventilando los elementos más importantes que debe tener en cuenta la vida consagrada para la vida de hoy. Por consiguiente, esta entrevista presenta la mirada que el Papa asume sobre la vida consagrada y las implicaciones de esta en toda la vida de la Iglesia. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.